En muchos casos se requiere el uso de varios instrumentos en combinación para medir valores que no podemos determinar, por ejemplo, con el uso de un instrumento específico. Uno de los ejemplos de utilizar un voltímetro y un amperímetro es, aplicando la ley de Ohm, medir un valor de resistencia, o también para medir la potencia, que sabemos que es el producto del potencial por la corriente. Debido a que estos instrumentos, en el caso del amperímetro, se tiene que conectar en serie para poder medir la corriente que lo atraviesa, y el voltímetro en paralelo para poder medir la diferencia de potencial entre dos bornes, en este caso particular, si queremos medir la resistencia, tenemos dos configuraciones posibles. En la primera de ellas, observamos que la corriente que indica el amperímetro es la misma que efectivamente está circulando por la resistencia. Sin embargo, la diferencia de potencial que vamos a observar en el voltímetro abarca la caída de potencial en la resistencia más la caída de potencial en el amperímetro. O sea que cometemos un pequeño error. La indicación del voltímetro va a ser mayor que la diferencia de potencial entre A y B en la resistencia. Podríamos conectarlo como vemos en la figura B, en donde sí vamos a tener exactamente la misma diferencia de potencial indicada que la que tenemos en la resistencia, pero el tema es que parte de la corriente que necesita el voltímetro para funcionar se suma a la corriente de la resistencia, por lo tanto la indicación del amperímetro va a ser mayor que la de la corriente efectivamente que circula por la resistencia. Estos métodos, o sea, en cada uno de los casos se comete un error de medición de método, ya que el instrumento tendrá su propio error, pero siempre este no va a cambiar. ¿Cuándo se usa uno y cuándo otro? Podemos usarlos en combinación. Sabemos que el valor de la corriente va a estar entre los dos, en las dos indicaciones, y el valor de la tensión entre las dos indicaciones. Hacemos una media y nos vamos a acercar al valor más probable de diferencia de potencial y de corriente, lo cual nos va a aproximar más al valor real de la resistencia. Pero en general, si comparamos la magnitud que estamos midiendo con el error que podemos llegar a cometer por intercalar o utilizar un instrumento, en algunos casos podemos simplemente usar un método y el error que cometemos es mínimo. En este caso, si la diferencia de potencial en el resistor fuera muy elevada, sabemos que la diferencia de potencial en el amperímetro es muy pequeña, ya que la resistencia está en paralelo y la resistencia interna del amperímetro es pequeña y la corriente que circula es muy pequeña. Entonces el error de la diferencia de potencial en el amperímetro quizás esté inclusive por debajo del error propio del instrumento. Entonces, para grandes diferencias de potenciales en la resistencia, podemos utilizar esta configuración. Mientras que si la corriente que estamos midiendo a través de la resistencia es muy grande comparada con los poquitos miliamperes que van a circular por el instrumento, entonces esta configuración es quizás la más conveniente, dado que vamos a tener digamos, el error que cometemos por esa diferencia de corriente en el amperímetro va a ser imperceptible. Esto nos lleva a que en muchos casos, digamos, podemos optar, como dijimos, por uno solo de los métodos, ya que estas correcciones no son significativas y las podemos ignorar. Pero en el caso de que quisiéramos obtener valores reales, ya este tipo de métodos no nos sirve y tenemos que recurrir a ensayos de laboratorio con instrumentos de medida de mayor precisión, elementos de referencia calibrados y métodos de medición específicos
adecuados para esto como los que vamos a ver en el laboratorio. De todas maneras, cualquier medición implica un error que es inevitable. Otra de las aplicaciones que tenemos para el galvanómetro es medición directa de resistencia. Bien, en general en los equipos que conocemos como multímetros tenemos la posibilidad de medir corriente como amperímetro, de medir diferencia potencial como voltímetro, pero también traen la función de medir resistencias directamente o la función de ómetro. ¿En qué consiste? En establecer un circuito serie, para lo cual el instrumento trae su propia fuente de alimentación, que está conectada, por un lado, al galvanómetro propiamente dicho, a una resistencia en serie que se puede ajustar, una resistencia variable, y el circuito se cierra conectando la resistencia a medir entre los bornes del instrumento. De tal manera que una vez que conectamos esta resistencia, se cierra el circuito y como la fuente es constante y esta resistencia tiene un valor conocido, la desviación de la corriente es proporcional directamente a la resistencia. Para ello, tenemos que determinar cuánto es el valor de estos dos parámetros, o calibrar el instrumento, como se llama. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Reemplazamos la resistencia externa por un cortocircuito, o tan sencillo como tocar los cables de medición, de tal manera de también compensar la caída de potencial que se da en esos dos conductores, y de esa manera nos aseguramos que la corriente máxima que vaya a circular va a tener que coincidir con el fondo de escala. A través de esta resistencia variable lo que hacemos es ajustar hasta que la indicación coincida con el cero, compensando el potencial, la resistencia de todo el circuito y esta resistencia variable. Si observamos detenidamente, vemos que en este caso la máxima corriente va a ser cuando la resistencia sea menor, por lo tanto la escala está invertida respecto de digamos, de la medición de tensión y de corriente. Digamos, el extremo es cuando tengamos el instrumento abierto, con lo cual no va a circular ninguna corriente, no hay desviación de la aguja y por lo tanto en la posición del otro extremo decimos o consideramos que la resistencia es muy elevada, tendiendo a infinito, y por lo tanto no hay circulación de corriente. Cualquier valor entre medio de estos dos valores, la corriente va a ser proporcional a la resistencia y por lo tanto podemos calibrar la escala. De la misma manera que con los otros instrumentos, podemos tener resistencias en serie seleccionables para medir distintos rangos de resistencias. Nuevamente, el menor error en este caso se va a dar para en este caso el fondo de escala, que en los ómetros en particular es cuando están más próximos al cero. Siempre en cualquier medición con estos instrumentos, o con cualquier instrumento en realidad, debemos iniciar la medición, si desconocemos el valor, en el rango más elevado y luego ir ajustando hasta obtener una indicación cerca de, o lo más próximo al máximo valor de ese rango en particular. Dentro de los elementos que vamos a utilizar en el circuito y que podemos utilizar para realizar mediciones está el potenciómetro. Y hay dos definiciones. Una de ellas es el elemento físico, que es un resistor que tiene un contacto deslizante que puede ir haciendo, digamos, tocando distintas partes de la superficie de ese elemento resistivo,
y lo que me permite es determinar entre los extremos del contacto deslizante y los contactos el resto del resistor, obtenemos el valor de la resistencia, que es proporcional al desplazamiento de este elemento. De tal manera que si, por ejemplo, realizamos una vinculación con uno de los extremos, podemos obtener una resistencia variable, dado que la corriente va a circular por el conductor que tiene menos resistencia que en esta porción del resistor, y la resistencia equivalente va a ser proporcional, aunque parte de la corriente vaya por ahí, pero va a ser proporcional a la posición de ese cursor deslizante. Entonces, por ejemplo, la resistencia variable que habíamos visto en el ómetro anterior lo podemos fabricar con un potenciómetro. Pero también se le denomina potenciómetro a un instrumento para medir la fuerza electromotriz de una fuente sin extraer corriente de ellos. O sea que me permite medir directamente la diferencia de potencial sin que exista una caída de potencial en la resistencia interna de la fuente. O sea que vamos a medir efectivamente la fuerza electromotriz. O sea que se basa en el principio de compensar la diferencia de potencial de tal manera que no exista en una malla del circuito una circulación de corriente en una de las ramas del mismo. Para ello se conecta una resistencia que tiene la posibilidad de tener un contacto deslizante a lo largo de este elemento. En general puede ser, digamos, simplemente un hilo. En los extremos de ese alambre resistivo se conecta una fuente de fuerza electromotriz, y entre uno de los extremos y el contacto deslizante se instala un galvanómetro y una fuente, que es la fuente a medir. La fuente 1 tiene una fuerza electromotriz conocida, y vamos a conectar este circuito y luego comenzamos a deslizar el contacto hasta que la diferencia de potencial que se da entre el borne B y C es igual a la diferencia de potencial de la FEM de la fuente, de tal manera que, como no existe diferencia de potencial entre los extremos en ninguno de los extremos del circuito, a través de esta rama la corriente es cero, y eso lo determinamos con la indicación del galvanómetro. Teniendo en cuenta que la resistencia del tramo de cable desde el contacto deslizante hasta B es proporcional a su resistividad, a la longitud del cable y la sección, dado que la sección no cambia y la resistividad es constante, esa resistencia va a ser proporcional a la longitud. Si ahora reemplazamos la fuente E2 por una fuente patrón y hacemos exactamente el mismo análisis, bien, obtenemos que vamos a determinar esta relación entre el valor de la fuente y el valor de la resistencia, y por lo tanto también con el valor de la longitud del cable. De tal manera que podemos, a través de una regla de 3 simple, comparar las longitudes alcanzadas entre el extremo B y el contacto deslizante, y compararlo con lo de un patrón, y de esa manera podemos determinar de manera indirecta el valor de la fuerza electromotriz. Hasta acá hemos visto los circuitos en los cuales las corrientes alcanzan un valor constante o un valor nulo, como hemos visto recién, pero esto se mantiene a lo largo del tiempo. Esto en general para los circuitos de corriente directa funciona bien,
pero en el caso de que uno de los componentes de nuestro circuito sea un capacitor, va a haber un periodo durante el cual el capacitor va a ir adquiriendo la carga eléctrica, o por el contrario, un capacitor que se encuentra cargado y lo conectamos al circuito, o sea, permitimos que las cargas acumuladas se muevan, va a tender a equilibrar la diferencia de potencial entre sus placas, o sea, las cargas de una placa van a tender a compensar las de la otra hasta que el capacitor se encuentra sin carga neta en cada una de las placas y se dice que el capacitor está descargado. Durante estos procesos, la corriente, que es el movimiento de cargas, va a ser variable porque va a pasar de un valor en donde las cargas se estén moviendo hasta que el capacitor o se encuentre totalmente cargado y ya no hay más movimiento de carga, con lo cual la corriente cae a cero, o se encuentra totalmente descargado, con lo cual tampoco hay movimiento de cargas. Entonces, observamos en primera instancia que la corriente en ese periodo es variable. Lo que queremos determinar es de qué manera lo hace. Para ello, tenemos como ejemplo el siguiente circuito, en donde conectamos, o sea, tenemos una fuente que podemos considerar que tiene su resistencia interna despreciable. Tenemos una resistencia que está conectada en serie con un capacitor y tenemos en algún punto del circuito un interruptor, de manera de que podemos controlar cuándo el capacitor pueda comenzar a cargarse, ya que inicialmente lo consideramos descargado. Al estar descargado y el interruptor abierto, la corriente a través de todo el circuito es igual a cero, ya que no tiene posibilidad de cargarse por más que exista esta fuente. Ahora bien, dado que la corriente es igual a cero, no va a haber en este instante una, digamos, una circulación de corriente y por lo tanto no hay una diferencia de potencial entre los bornes del resistor. Una de las cosas que vamos a considerar es que para diferenciar aquellas magnitudes que permanecen constantes en el tiempo o que tienen un valor fijo que lo podemos determinar, esas las vamos a representar con letras mayúsculas. Por ejemplo, la diferencia de potencial, la corriente y la carga máximas en el circuito. Mientras que aquellas variables que pueden ir cambiando su magnitud a lo largo del tiempo la vamos a expresar con letras minúsculas. Tanto la diferencia de potencial en los elementos del circuito, la corriente que circula y la carga que va adquiriendo cada una de las placas del capacitor durante el proceso de carga o de descarga. Vamos a considerar un instante de tiempo inicial en el cual cerramos el interruptor. Al cerrar el interruptor, lo que obtenemos es que comienza a circular una corriente. ¿Y a qué se debe esto? Debido a que la carga en el capacitor es cero, en realidad no hay una diferencia de potencial entre las placas. Al no haber una diferencia de potencial, quiere decir que el potencial, por más que estén separados, el potencial en la placa conectado al borne B es exactamente igual al potencial en el borne C. Si despreciamos la caída de potencial en los conductores, tenemos en el borne B el mismo potencial que en el polo negativo de la fuente, y de la misma manera en el punto A tenemos el mismo potencial de la fuente. O sea que tenemos una diferencia de potencial aplicada a toda la, digamos, a través de la resistencia. Pero en realidad, como el campo eléctrico está establecido a lo largo del circuito, sabemos que hay un movimiento de cargas
nuevamente debido a este campo eléctrico impulsado por la diferencia de potencial, y por lo tanto la corriente que aparece en todo el circuito es exactamente la misma independientemente de la situación del capacitor. Esto es en el instante inicial, o sea, en el instante en que se conecta el circuito, dado que un instante después, esta diferencia de potencial que va a haber entre el borne B, debido a la caída de potencial en la resistencia, y el otro borne, va a hacer que el capacitor comience a cargarse, y al comenzar a aumentar la carga, comienza a aumentar la diferencia de potencial. Podemos demostrar que la corriente eléctrica que va a circular en el instante inicial va a ser la diferencia de potencial a bornes de, de la fuente, dado que, como dijimos, la diferencia de potencial entre B y C es 0, y por lo tanto va a ser igual a la diferencia de potencial entre A y B, lo cual va a determinar la intensidad de la corriente en función de la FEM y de la resistencia. A partir de ese punto comienza a cargarse el capacitor, debido a que hay cargas positivas que se ven atraídas por el potencial negativo de la fuente conectado en la otra placa. Comienzan a acumularse estas cargas positivas en esta placa, y hay una diferencia de potencial entre los bornes o entre las placas del capacitor. A medida que aumenta esta diferencia de potencial, dado que aplicando la regla de las mallas de Kirchhoff, el resultado neto tiene que ser igual a 0, la sumatoria de la diferencia potencial en la resistencia y en el capacitor siempre va a ser igual a la diferencia de potencial de la fuente. Si consideramos el sentido positivo, el convencional, o sea que sale del borne positivo, quiere decir que va a ser entrante el sentido positivo a la placa que está conectada en el punto B. De esa manera podemos determinar que la diferencia de potencial va a ir cambiando en el tiempo a medida que el capacitor se carga, como dijimos, y por lo tanto, como la resistencia es constante, la corriente va a ser variable. Esa diferencia de potencial depende de la capacitancia del capacitor y de la cantidad de cargas que se vayan acumulando. Aplicando la regla de Kirchhoff, que es lo que dijimos, este valor es igual a 0, y reemplazando obtenemos la siguiente expresión, de la cual podemos despejar la corriente, y nos queda que la corriente en cualquier instante de tiempo va a ser igual a un valor constante, y respecto al cual va a ir reduciendo el valor en la medida en que la carga del capacitor vaya aumentando, dado que estos otros dos valores son constantes. Demostramos que en el instante inicial, como el capacitor se encuentra completamente descargado, apenas cerramos el circuito, la cantidad de carga es 0, por lo tanto la corriente va a ser la FEM sobre la resistencia, que es lo que habíamos dicho, es la corriente máxima o la corriente inicial del circuito. Luego de un periodo largo de tiempo, la carga que adquiere es la carga máxima que se puede obtener, y esto se va a lograr cuando la corriente baje al nivel de 0, no haya diferencia de potencial entre los bornes de la resistencia, y por lo tanto la diferencia de potencial a los bornes del capacitor sea igual a la FEM del circuito. En ese caso particular, debido a que la corriente es igual a 0, reemplazando en esta ecuación, igualando toda esta expresión a 0, obtengo que la FEM sobre la resistencia va a ser igual a la carga total sobre la resistencia y la capacidad, lo cual me lleva a la expresión que habíamos obtenido para los capacitores, en donde la carga total que puedo obtener va a ser función de la capacitancia y la diferencia de potencial que aplico. O sea que solo vemos que la carga va a depender de la capacitancia del capacitor y la FEM, no así de la resistencia. Como esta corriente la podemos definir en función de la cantidad de cargas que pasan
por unidad de tiempo, reemplazamos este valor en la expresión que habíamos obtenido y operando, o sea, sacando como un denominador el valor de la resistencia por la capacitancia, obtengo esta expresión. Si opero matemáticamente, lo puedo hacer de dos maneras: multiplico ambos términos por el diferencial de tiempo, y luego este término lo paso dividiendo del otro lado de la expresión, obtengo este tipo de expresión. Básicamente lo que hice acá es una separación de variables. Puse toda la variación de la carga de un lado y lo independicé de la otra variable, que es la variación del tiempo. Si quiero obtener la variación desde el instante inicial donde el capacitor se encuentra descargado hasta un punto donde adquiere una cierta carga Q, para no confundir el valor de la carga con la variable Q y T, simplemente hago un cambio de variable, lo llamo Q' al valor instantáneo de la carga, no al valor final que quiero obtener, y T es el instante de tiempo en donde voy a tener esa carga en particular, y en un diferencial de tiempo va a ir incrementándose un poquitito la carga, que es el diferencial de Q. Integrando a lo largo de, o sea, desde el valor inicial hasta la carga que yo quiero obtener, va a transcurrir un cierto tiempo para que esto se logre. Integrando ambas expresiones en función de las variables, obtengo esta expresión que vemos acá. O sea que la variación de la carga es logarítmica. Si aplico la función exponencial en ambos términos, obtengo esta forma de expresión, y operando, o sea, haciendo simplemente pasajes de término entre los dos, puedo despejar la expresión de la carga, que va a depender de la carga final, obviamente, que se puede llegar a obtener, y un término que me indica una variación de tipo exponencial. Quiere decir que el capacitor va a partir de un valor inicial igual a 0 y va a ir cargándose de manera exponencial hasta alcanzar el valor máximo. ¿Cuándo va a alcanzar el valor máximo? Cuando este tiempo sea muy largo, o sea que este término tienda a hacerse 0. Teniendo en cuenta que la corriente es la derivada de la carga respecto al tiempo, derivamos esta expresión y obtenemos esta expresión en función de la corriente, en donde el término habíamos visto que era la corriente máxima o la corriente inicial, y lo que vemos es que este término, que es decreciente, va a partir de una corriente inicial hasta ir decreciendo haciéndose 0, que es cuando este término tome el valor de 0, que es lo que habíamos supuesto. O sea que cuando el tiempo sea grande, de tal manera que este término se haga 0, se adquiere la carga máxima, pero la corriente va a ser nula. Vemos también que la rapidez de cambio, o la variabilidad del cambio, va a depender del tiempo, pero también aparece este coeficiente, que es una constante característica del circuito, que es el producto de la resistencia externa por la capacitancia del capacitor. Cuando el tiempo se hace igual a ese valor, y dado que están en un exponente, ambos términos tienen que tener necesariamente el mismo tipo de unidades, podemos decir que en ese caso en particular el valor de la corriente va a ser aproximadamente un 40% de la corriente inicial, y la carga va a ser un 60% de la carga máxima que puede adquirir. Como dijimos, estos dos términos, dado que están en el mismo exponente, tienen que tener las mismas unidades. Entonces ese producto en realidad tiene unidades de tiempo, y va a indicar la rapidez con que se carga el capacitor.
Se denomina constante de tiempo o también tiempo de relajación y lo denominamos con la letra tau. De tal manera que podemos determinar qué tan rápido se va a cargar el capacitor en función de la relación entre estos dos términos. Una vez que este capacitor se encuentra completamente cargado, que el circuito alcanza la estabilidad, lo que hacemos es procedemos de la siguiente manera. Abrimos el interruptor, retiramos la fuente y vinculamos el interruptor con el borne A. Recordemos que el capacitor tiene una carga, que es la carga máxima que alcanzó, que en este caso la vamos a considerar la carga inicial, o sea, partimos del supuesto que el capacitor se encuentra inicialmente cargado. Habíamos visto que las cargas positivas se acumulaban en la placa que está en contacto con el punto B y las cargas negativas en la otra placa. En el instante, antes del instante inicial, la carga del capacitor es equivalente a la máxima, y una vez que cerramos el interruptor, se establece una diferencia de potencial a lo largo de todo el circuito, debido a la diferencia de potencial existente entre las placas del capacitor. Por lo tanto, comienza a circular una corriente, pero en este caso, como va a ir del mayor potencial al menor potencial, el sentido de la corriente se invierte, con lo cual aparece este signo negativo. O sea que ahora la corriente circula en sentido contrario a la que circulaba durante la carga del capacitor. Aplicando la regla de Kirchhoff de las mallas, en donde la diferencia de potencial total va a ser igual a 0, y reemplazando la corriente como la variación de la carga, llego a esta expresión en donde la corriente va a ser proporcional a la carga que va a tener el capacitor en un instante de tiempo, dividido por esa constante, la constante de tiempo del capacitor. Nuevamente, como parto de una carga máxima, la carga se va a ir reduciendo hasta un valor Q en un instante de tiempo T. Esta operación es similar a la que hice anteriormente, y obtengo que la carga, en este caso, va a pasar de un valor máximo y va a ir reduciéndose tendiendo a 0, o sea, hasta que el capacitor se encuentre completamente descargado, ya que se vinculé de alguna manera las dos placas, y digamos, la resistencia va a limitar el flujo de estas cargas y se va a ir descargando de manera exponencial hasta alcanzar el valor 0 de cargas, cuando estén totalmente compensadas. Derivando esta expresión respecto del tiempo, obtengo la expresión siguiente, y como vemos, este término que habíamos establecido es igual a la corriente inicial, pero como la corriente tiene sentido contrario, vamos a partir de un valor negativo de corriente, simplemente porque está circulando en sentido contrario, y el capacitor se va a ir descargando hasta que la corriente finalmente se haga 0 cuando el circuito alcance nuevamente el equilibrio. Si estudiamos la energía puesta en juego, y en particular si estudiamos la tasa de transferencia de esa energía, o sea, la potencia instantánea va a depender de entregada por la fuente, en el caso de la carga del capacitor, o en el caso de la descarga, ya que al tener la máxima carga tenemos la misma diferencia potencial de la FEM. La potencia entregada es esa diferencia de potencial por la corriente. La tasa de energía que se disipa en el resistor lo calculamos a través de esta expresión, y reemplazando ambas me queda que la energía total que está disponible en la fuente, parte se va a disipar en el resistor y parte se va a ir almacenando en el capacitor. Por eso es que
llegamos a la misma conclusión que habíamos visto antes. El capacitor es un dispositivo de almacenamiento de energía. Teniendo en cuenta la definición de energía potencial, llegamos a la conclusión que la energía potencial almacenada en el capacitor va a ser exactamente la mitad de la que proveyó la fuente, dado que la otra mitad se disipó o se transfirió al medio en el elemento resistivo. Por último, vamos a ver un ejercicio sencillo en donde vamos a tratar de determinar estos parámetros. Es el mismo circuito que habíamos visto antes, es un circuito serie donde tenemos un capacitor, en este caso de 1 microfaradio, una batería con una fuerza electromotriz de 12 volts, y el capacitor inicialmente está descargado. Entonces, lo que tenemos que determinar es la constante de tiempo y qué fracción de carga respecto de la final hay a los 46 segundos y qué fracción de la corriente permanece en ese caso. En este caso lo que nos pregunta es la tasa, bien, es la fracción de carga respecto de la final y la fracción de la corriente respecto de la inicial. La constante de tiempo la calculamos como habíamos visto, simplemente el producto de la resistencia por la capacitancia, y me dice que es de 10 segundos. Quiere decir que a los 10 segundos vamos a tener, como habíamos visto, el 30%, casi el 40% de la corriente máxima y un 60% de la carga del capacitor. De tal manera que si utilizamos la expresión de carga y descarga que habíamos visto, y teniendo en cuenta que la constante RC es de 10 segundos, simplemente reemplazamos el valor del tiempo en la expresión, y quiere decir que a los 46 segundos se va a alcanzar el 99% de la carga total del capacitor, o la corriente va a haber descendido al 10% de su valor. Quiere decir que cuando superemos en 4,6 veces el valor de la constante de tiempo, ya podemos considerar que prácticamente el capacitor se encuentra totalmente cargado. Bien, esto nos da una idea de esta constante de tiempo de qué tan rápido se va a cargar o se va a descargar totalmente el capacitor. Si utilizamos el mismo circuito con la carga final obtenida para determinar, digamos, cómo se produce el fenómeno de descarga, queremos encontrar ahora la relación entre la carga en un determinado instante de tiempo respecto de la carga total y qué corriente tenemos en ese instante. Aplicando las ecuaciones que habíamos visto y haciendo un cambio de términos, tenemos la siguiente expresión, de tal manera que, como la constante de tiempo es la misma y ya la conocemos la relación entre las cargas de los capacitores, vemos que se va a llegar a este valor de carga en el capacitor a los 23 segundos, o sea, 2,3 veces la constante de tiempo. Haciendo el análisis similar en la corriente, llegamos a esa misma expresión. O sea que en ese caso la corriente va a haber descendido hasta un valor de 50 pico amper o 0,05 microamperes. O sea que prácticamente también la corriente va a ser muy, muy pequeña. Con esto, bueno, damos por concluida la clase.